Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos donde quiera que estés, espero que estés bien. Saludos y bendiciones. Hace un mes pasó esto que te voy a enseñar ahora. A la gente le sea negocio tener su propio sistema. Y yo creo que en eso se está pensando en hacer algunas regulaciones que lo estimulen. Pero evidentemente que es mucho mejor para el país, y yo creo que al Al país. final para la gente puede ser mejor también comprar un sistemita independiente, solar fotovoltaico, en vez de un grupo electrónico, que pueda cargar. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Quién lo va a instalar? ¿Quién lo va a vender? ¿O es que le van a dar esa misión a las agencias de Miami, por ejemplo, que le manden su panelito solar a la familia de Cuba? Ojo, creo que por ahí va la jugada. Tener una batería y después producir electricidad en un momento que ayuda a disminuir la factura. En cualquier momento la electricidad en Cuba va a ser responsabilidad de cada ciudadano de Cuba. Tú, ciudadano cubano, tienes que comprar tu panel eléctrico, tienes que comprar tu batería, tienes que instalarte al sistema, tienes que ser próspero y posiblemente después tienes que darle electricidad al país. Electricidad y ayuda al país. En el sector ¿Ve? estatal Y ayuda al país. se está regulando y se va a regular cada vez más. De tal forma que las inversiones que se hagan no se carguen en el sistema eléctrico, mientras que el sistema eléctrico no tenga la situación que tiene. Y yo creo que para siempre. Yo creo que Ya eso salió en las directivas del plan de inversión del año 2025. Nuevas inversiones tienen que tener su generación propia. Ajá. Ahí está. Bueno, esto pasó el mes pasado. Básicamente lo que está proponiendo el gobierno, dictadura, sistema socialista destructivo de Cuba, lo que sea, está proponiendo ahora en la Gaceta Oficial, ayer fue publicada, que cada negocio va a tener que abrirse y tener un tiempo determinado para tener su propia generación eléctrica. Esto que les puse anteriormente fue un video que hice hace un mes explicando esta misma situación debido a que después del apagón general Marrero salió a dar la cara porque hubo tremendo problema por Santiago de Cuba, etcétera, etcétera. Y está el video, pueden verlo más después. Pero bueno, básicamente ya es oficial. Es oficial que cada negocio que se abra a partir del 2025 va a tener que tener su generación eléctrica. O sea, tú abres tu negocio y tienes que autoelectrificarte técnicamente. Vamos a ver qué fue lo que dijo la Gaceta Oficial y vamos a ver cómo está el tema energético nacional y después voy a ponerte una recopilación de cómo el desastre socialista desde los tiempos de antaño, claro, con la revolución ya el sistema eléctrico era un desastre, todos los planes que tuvieron, y te recomiendo por favor que le des un vistazo después y lo mires para que te des cuenta que desde hace tantos años ya este problema era persistente, porque básicamente quienes gobiernan, quienes dirigen, quienes controlan, quienes proveen, no tienen ni la menor idea de cómo funciona nada en Cuba. Por eso es un desastre. Es el socialismo que no sirve. Veamos qué dice la Gaceta Oficial con este tema de la nueva resolución, que eso es lo único que hacen ellos, resoluciones, leyes y controles. Observa esto. Y este martes la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el decreto 110 de 2024, regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. Para conocer detalles sobre la normativa, hoy nos acompaña la directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, ingeniera Lacey Hernández González. Bienvenida. Hay un departamento que controla, regula y estudia el uso racional de la energía. ¿Dónde único se ve eso? En Cuba. Así que si quieren hacer un foro, tienen que ser en Cuba. ¿Con quiénes? Con cubanos, porque son los únicos que controlan el uso racional de la energía. Mientras la energía, mientras tú la consumas y la pagues en cualquier lugar del mundo, es lo normal. En Cuba, que es un país anormal, se controla el uso racional de la energía. Veamos. Nuestra emisión, ingeniera. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que nos esté acompañando. Gracias. Vamos a comenzar nuestra entrevista precisando cuáles son los antecedentes de este documento. Es correcto. Bueno, en nuestro país desde hace varios años se viene trabajando en la eficiencia energética, sobre todo en los actores económicos estatales.
Nosotros, a través de los consejos energéticos que desarrollan desde los municipios, las provincias y la nación, se viene dándole seguimiento a el consumo de electricidad y de combustible en las empresas estatales, de manera que se pueda garantizar que haya una eficiencia en los mismos. Además, en los últimos años se ha proclamado un programa para el cambio de la matriz energética en nuestro país, y eso también incide en la necesidad que tenemos nosotros de dejar de estar consumiendo combustible fósil y empezar a generar electricidad con otras fuentes que puedan ser renovables y que sean más amigables con el medio ambiente. Ya usted lo decía, El problema es que técnicamente hoy no hay combustible en Cuba, por eso no hay electricidad. Pero si hubiera combustible, tampoco hubiera electricidad, porque se suma el tema del estado técnico de las generadoras eléctricas, las termoeléctricas, como Vitera y todas las demás, que no sirven, están deficientes, están viejas, obsoletas, y básicamente es un milagro el tema de que se genere algo de electricidad. 1.450 megawatts de déficit, como hace tanto tiempo. Básicamente lo que están planteando es, acogiéndose a esta situación, que quieren usar energía renovable. ¿Qué es la energía renovable? Simplemente la energía eólica, que son los ventiladores gigantes, los molinos esos que generan electricidad, y la otra es la energía solar. Son baratas prácticamente después que tienes el sistema instalado. Debe funcionar, entre comillas, gratis, porque la energía que usa es natural, no tienen que invertir nada. El tema del calentamiento global y la protección al medio ambiente es una excusa simplemente porque no tienen petróleo para quemar, porque si lo tuvieran, a ellos no les interesara, si les interesara el tema del medio ambiente, y ya no voy a cambiar más el tema, pero si les interesara el tema del medio ambiente, hubieran recogido la basura, que ya eso lo hemos hablado anteriormente y todo el mundo sabe el efecto invernadero que genera el metano que produce la basura con la descomposición química, bla, 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 bla. El problema es que no tienen petróleo y técnicamente tienen que ir a otro lado porque es que no pueden, no es que no quieren. Y aunque pudieran, las termoeléctricas ya no sirven. En cualquier momento van a darle bajas a todas porque no dan más. Es simple. Veamos exactamente qué es lo que dice la compañera que controla el uso racional de la energía. Fuentes renovables de energía, y en términos de fuentes renovables de energía, ¿qué es lo más novedoso que propone esta normativa? Correcto. Bueno, el decreto es válido destacar que aplica a todos los actores económicos, no aplica al sector residencial, aplica a los actores. Ok, perfecto. Vamos a ir aclarando. En el video anterior que había puesto inicialmente, yo, según lo que ellos plantearon, iban a incluir al pueblo. Incluso Marrero planteó que iban a hacer un esfuerzo para las personas más vulnerables, proveerle ese servicio, o sea, ponerle paneles solares en las casas para que no tuvieran que depender de la electricidad. Pero ya cambió la cosa por ahora. Ahora solamente van a exigir, no a la población. ¿A quiénes? Lo dice la compañera. Actores económicos. ¿Qué actores económicos? Bueno, tanto los estatales como los privados. Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de fuentes renovables de energía, como una de las acciones que contribuyen al cambio de la matriz energética de todo el país. Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Ok, técnicamente, abres una MIPYME y tu MIPYME es de lo que sea, que requiere electricidad, porque todo requiere electricidad, así sea para un cajero, o sea, para la caja. Para eso solamente necesitas tu propia electricidad. Te van a desconectar del sistema eléctrico nacional y tú vas a tener que generar tu propia electricidad. ¿Ok? Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas, que por supuesto que es lo que van a recrudecer la situación del servicio a la población. Por tanto, todo el que nazca como inversión tiene que nacer con su fuente renovable de energía. ¿Qué pasa con los actores económicos que ya hoy existen? Bueno, estos actores económicos tienen que realizar planes, tienen que realizar programas para la inserción de fuentes renovables de energía en un periodo entre 3 a 5 años. Tienen que ser capaces de instalar estas fuentes. Como todos saben, en los paneles solares lo que más hoy está en todo el país extendido es una manera de poder utilizar esta fuente renovable de energía.
energía, pero sí hay la necesidad de lograr pasar de ese consumo de combustible fósil a fuentes alternativas. Y esto es de las cosas que regula el decreto. Sí es importante que todos los actores consulten el decreto, se lo estudien, conozcan del mismo, porque después en la medida que tienen que ir haciendo las solicitudes de las permisologías para ya ser... Las solicitudes de la permisología. Permisología es la ciencia que estudia los permisos. Básicamente te van a dar de 3 a 5 años para que tú puedas entrar en el mecanismo del autoabastecimiento eléctrico y técnicamente, si no lo haces, me imagino que estarás incumpliendo y te pueden cerrar la MIPYME, decomisarte todo lo que tienes y eso puede ser un problema para las personas. Técnicamente, los que ya abrieron todas las MIPYMES que existen, que van a tener que incluirse en este sistema, no tuvieron eso previsto. Eso incluye que van a tener, o sea, incurre en que van a tener un gasto extra que no sé, no puedo especular, no he leído la regulación esa, pero es posible que tal vez, quién sabe, a lo mejor quizás tal vez el gobierno te dé cierta ayuda o no, pero depende de ti. Para los que ya están, ya se embarcaron, y los que no están, todavía tienes tiempo a considerar si valdría la pena incluirte tú en en tu propia generación eléctrica, esa inversión extra, o simplemente desistir de un proyecto que básicamente ya está fracasado. Sigamos. La construcción de nuevos actores económicos, pues sí se les va a solicitar cuáles son sus planes para tener la fuente renovable de energía como uno de sus portadores para el consumo de electricidad. En cuanto al portador energético, electricidad y también combustible, ¿qué establece este decreto? Bueno, el decreto, como ya yo le comentaba, desde hace años en los consejos energéticos, con los actores económicos estatales, nosotros venimos trabajando en los temas de eficiencia energética en electricidad y combustible. Esto es nuevo para los actores económicos de las formas nuevas de gestión, sobre todo en el control de la electricidad. Ahí no se va a controlar el combustible. El decreto establece e insiste en la necesidad que todos los actores económicos conozcan este decreto. El decreto establece qué tenemos que hacer para un uso racional y eficiente de estos portadores energéticos y también establece cuáles son las violaciones que se van a regular dentro del decreto, que después serán sometidos a medidas punitivas en el caso que se detecte que alguno de los actores económicos que sean sometidos a inspecciones pues no estén cumpliendo con lo que está establecido. Insisto. Es simple. Yo me imagino que cuando le llegue a alguien la factura eléctrica ya está incumpliendo, porque técnicamente cuando esos actores económicos, según está planteando la compañera, ya tengan su autogeneración eléctrica, básicamente se van a desconectar del sistema, como dije anteriormente, y no van a generar ningún consumo. Ya, pero ya hay leyes antes de empezar el sistema que te va que te promete sancionarte si no cumples con lo que ella está diciendo. Hay que leerse la ley, pero técnicamente te están dando de 3 a 5 años y los nuevos van a tener que hacer un plan y decir, por ejemplo, mi negocio va a ser de fabricando helado y yo prometo o me comprometo en que voy a tener mi sistema de generación eléctrico para dentro de 1 año y medio. A lo mejor le dicen, no, tiene que ser en 6 meses, a lo mejor el hombre técnicamente, imagínate tú, eso es una inversión extra, como dije, un gasto extra que habría que considerar técnicamente si de verdad vale la pena, teniendo en cuenta la inestabilidad política que hay en Cuba, y no es política por el tema de que el socialismo es perenne, sino que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Va para hacer un uso racional y eficiente de la energía. ¿Qué ventajas tiene esto? En todos los actores económicos, cuando usted disminuye los portadores energéticos que forman parte de sus costos, pues eso, por supuesto, para ese usuario disminuye sus costos de producción. Pero además, nosotros tenemos que ser parte del programa de transición energética que está llevando el país. Pero además, tenemos que tener la conciencia de disminuir las emisiones de carbono que hoy se producen con la quema de combustible fósil para producir electricidad. Nosotros tenemos que tener... Ese es el punto. Ellos están ahora acogidos a algo que tal vez tenga que ver hasta con un plan de la ONU, que están dando ciertos recursos o ciertas ayudas para incurrir en eso. Cuba simplemente hace, y estoy haciendo esto y esto. A lo mejor eso ni se cumple. El tema de meterle el pie a las MIPYMES de que pongan su propia electricidad, porque eso es una quimera, es un sueño
que básicamente esas casas, por ejemplo, imagínate un edificio de 5 pisos, que la MIPYME está en el primer piso, tienen que instalar arriba en el techo, casi todas las construcciones en La Habana se están cayendo, estoy poniendo La Habana de ejemplo, ¿ok? Porque técnicamente, si alguien tiene en el campo cualquier cosa, una procesadora de, no sé, de lo que sea, básicamente en el campo ya hay mucho más espacio donde se puede instalar eso, se pueden conectar afuera, etcétera, 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 pero la ciudad es mucho más complicada por la logística que hay en La Habana, por ejemplo, que se está cayendo a pedazos. ¿En qué techo van a poner eso? Eso es exceso de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no viene al caso. El punto es que técnicamente vas a tener que hacerlo. Y el punto es que están acogiéndose a esto o aprovechando la cobertura de no quemar más combustibles fósiles y irse a la energía renovable, porque las termoeléctricas, aunque tengan petróleo, no sirven. El compromiso con el medio ambiente para nosotros y para las futuras No le importa el medio generaciones. Bien, agradecemos a la directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, ingeniera Lacey Hernández González, por acompañarnos en esta emisión. Usted mantenga la sintonía con el noticiero del mediodía. Buenos días, Bernardo, a usted y a los compañeros que están en el estudio y a los que nos escuchan y nos oyen a través de la radio y la televisión nacional. Como usted dijo, ayer cuando estábamos en el pase habíamos ya comenzado a afectar el servicio alrededor de las 5 y 5 minutos de la mañana. Se afectaron en el horario de la media 800 megawatts por déficit de capacidad y en el horario pico se afectaron 1.278 megawatts. El horario pico fue a las 18. Este es el problema que hay. En la hora media se afectaron 800 megawatts. Recuerden que Cuba necesita aproximadamente 3.600 megawatts para cubrir el país entero, según la historia de ellos, porque todo es historia. Y hubo un déficit de 1.200 megawatts en la hora pico. Quiere decir que la mitad del país técnicamente se quedó sin corriente, porque no pueden suplir eso. Y basado en que tienen no sé cuántas termoeléctricas en mantenimiento, fuera de servicio, etcétera, 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 y la escasez de combustible, entonces se generan todas estas situaciones. Este problema no viene de ahora. Este problema no viene del apagón general. Este problema viene de antes, de meses antes, constante, con el déficit de más de 1.400 megawatts diario. Y hoy, ayer que fue 26, ¿qué día es hoy? Hoy es 27 de noviembre, no es la excepción. Veamos. Y 20 minutos. La unidad de Itera, que habíamos hablado ayer de que estaba recuperando su carga, ya está operando con 250 megawatts. Y también se incorporó la unidad número 3 de Renté, que está operando ahora con 70 megawatts en estos momentos. Eso fue lo que pasó en el día de ayer. Ahora mismo tenemos 700 megawatts afectados. Se estima que en el horario de la media sean 950 aproximadamente de afectación en el servicio en este día. Hoy sí no tenemos recuperación de ninguna unidad, o sea, las máquinas que se mantienen fuera de servicio son Mariel 5, que va a estar el fin de mes, al comienzo del mes que viene, disculpe, el día 4 aproximadamente, Habana 1, que debe estar en el día de mañana, y Octubre 5, que también debe estar mañana. Esas son las unidades que tenemos en avería en estos momentos, y mantenimiento se mantiene la unidad número 2 de Santa Cruz, las 2 unidades de Césped y la unidad número 5 de Renté. Eso es lo que tenemos en este día de hoy. Para el pico, o sea, hoy se cerró la demanda a las 1 y 18 minutos, se cerró toda la afectación y a las 5 y 6 minutos comenzamos a afectar el servicio. En el horario de la media, como decía, alrededor de 950, y para el pico nos está dando un balance de 1.450 megawatts. ¿Viste? 1.450 megawatts para el pico. Eso es constante. Constante. No importa cuántas termoeléctricas tengas en mantenimiento fuera de servicio o trabajando. Constantemente tienes 1.400 megawatts de déficit. Vas a seguir sin luz porque desgraciadamente el tema de la electricidad solar y eso no es tan simple tampoco, y ya están empezando en algunos lugares, bla, 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 muela. De afectación estos días. Importante, Félix, lo comentábamos en el despacho también con el director general de la Unión Eléctrica, el hecho de que se ha logrado servir otra madrugada al país. Claro, Bernardo es un tipo muy triunfalista cuando te dice que no importa si no tenemos luz ahora, pero logramos cubrir otra madrugada, otra. Quiere decir que hay otras que no están, pero esta fue cubierta. Las cargas demandadas por la nación en ese horario. Y un elemento a destacar que lo hemos señalado en otras ocasiones es que durante el invierno, en la época de invierno, el pico tiene una menor duración. Pongan atención aquí. Recuerden esta historia. El pico en el invierno, cuando es más alto el pico.
Y si no lo han visto, se los voy a poner atrás porque es una explicación que no tiene pérdida. Fue hace 25 o 30 años atrás. Y quiero que lo veas para que te des cuenta que la continuidad de la miseria es la misma. Veamos este pedacito y veamos lo que viene atrás. Cargas demandadas por la nación en ese horario. Y un elemento a destacar que lo hemos señalado en otras ocasiones es que durante el invierno, en la época de invierno, el pico tiene una menor duración. Sí, el pico es muy rápido, o sea, la demanda crece muy rápidamente a la hora alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, y así mismo baja rápidamente, y ya por eso hemos estado cerrando la demanda alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana más o menos. Habrá un antes y un después de la revolución energética de Cuba, de la cual podrán derivarse lecciones útiles para nuestro pueblo y para los demás pueblos del mundo. Y para los demás pueblos del mundo, si hoy Cuba fuera el ejemplo para Cuba y los demás pueblos del mundo, el mundo estaría apagado. ¿Ok? Apagado. Veamos el análisis de hace 30 años atrás, que tiene que ver con el tema de los picos de la noche, del día y de toda esa historia. Te invito a que disfrutes esto. ¿Tienes palomitas? Pues disfruta el show. Coinciden tantas cargas unidas que crean un valor muy alto de la... Había una vez. Pero luego, como es invierno, las personas se acuestan más temprano, ese valor alto baja muy rápido. Y en la madrugada baja mucho, porque como hay frío, no hay ventiladores, no hay aire acondicionado. Por lo tanto, el invierno tiene un pico más alto, pero la energía del día es más pequeña, porque la madrugada es chiquita, porque el pico dura poco. Ahora, en el verano, el pico no es tan alto, pero la madrugada es muy grande. Vamos a suponer, en invierno una madrugada puede ser 1100 megawatts, y en verano una madrugada es 1600 megawatts. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero que tengan en cuenta es que el problema es el mismo, son los mismos megawatts arrastrados desde que inicia la revolución hasta hoy, 2024, noviembre 27, 2024. Estamos hablando de las mismas cantidades de megawatts, no es extra cantidad. Y eso que se ha ido, la mitad de Cuba ha emigrado en estos últimos 3 años con la apertura de Biden, bla, bla, bla. Hay mucho menos gente, mucho menos consumo. Sin embargo, las cifras son las mismas. 1000, 1100, 1400, 1600 megawatts. 1600 megawatts, acaba de decir el compañero. A mí no me crea. Esto hace una bola de año atrás. En invierno una madrugada puede ser 1100 megawatts. ¿Está viendo? Es lo mismo. Y en verano una madrugada es 1600 megawatts. Es lo mismo. En la hora del mediodía, en verano, es 1800 megawatts, 1900, en invierno. Y en verano es 2000 megawatts. Ahora, en la hora de la punta, sí, el invierno, la punta es más alta. La del verano es un poquito, pero dura mucho más. Empieza desde la hora de cocinar y se mantiene durante el tiempo. Las personas por el calor se acuestan más tarde. Oye. Más. Hay programación de verano, por lo tanto. La programación de verano. Puntual es un poco más chiquito, pero dura mucho más tiempo. Es verdad. Es verdad. Pero se puede hacer una pregunta. ¿Cuándo es más grande el dolor de cabeza? En verano. Bueno. En el verano. ¿Te das cuenta? En el invierno, en el verano, 1600 megawatts, 1100, pero la pregunta es, ¿cuándo es mayor el dolor de cabeza? Te dije que esto es para disfrutarlo. Coge tus palomitas y tu soda y disfruta el show. Fíjese. No, porque el pico es más alto. Claro. En el invierno luego el dolor de cabeza y el temor a que se produzca un apagón Sin aspirina. tiene que ser aquel en que la demanda sube al máximo. Sí, correcto. A mí me tranquiliza en un sentido. Entonces, el científico que está del lado allá, que está dando una explicación técnica basado en los estudios tomados y la experiencia adquirida con tantos apagones a través de 65 años de revolución, bueno, en ese momento eran 40 y pico, vamos a decir así, vamos a decir que esto fue hace 15 o 20 años atrás, vamos a decir, porque no tengo la fecha exacta. El compañero le está diciendo, Fidel dice que el dolor de cabeza, que la aspirina, no sé qué, y el tipo dice, correcto. Fíjate cómo es la cosa. Fíjate si somos chupamedias.
de nacimiento. Seguimos. Sí. De que estando en verano, aunque dure más e implique un gasto mayor de electricidad, el peligro de un apagón por exceso de demanda disminuye en el verano. Disminuye en el verano. Me alegra. Y disminuye en el verano. Porque nuestro dolor de cabeza mayor en este momento es la insuficiencia de electricidad en el momento. En ese momento él tenía dolor de cabeza por la insuficiencia de electricidad. Si llega a ser hoy y pudiera salir de la piedra, se mete de nuevo porque hoy sí hay insuficiencia en el suministro de electricidad. Momento de máxima demanda. Dios mío. Y si se para Guitera o alguna de ellas, es mayor. El daño político, Pues compañero, para informarle, Guitera vive apagado. si se quiere, el daño al bienestar de la población es mayor en el verano, porque están la gente de vacaciones, están los muchachos en la casa, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que un incidente de eso hace más daño. Pero un apagón por falta de capacidad de generación es mayor en el invierno. Correctamente. ¿Cuál es la diferencia aproximada entre ese pico de verano y ese pico de invierno? ¿Ustedes creen que esto es serio? De verdad, un país, señores, este problema no es de ahora, este problema lo venimos arrastrando desde su nacimiento. Esto es un bebé que nació muerto. Este tema de la revolución, mira lo que están analizando ahí, es increíble. Solamente lo traje para martirizar un poco al personal, ¿sabes? Porque hay que activarse. Sigamos con esto. El que llevo aquí, felicidades, porque es verdad que hay que tener tremendo hígado para echarse esto. Nosotros hemos registrado en invierno 2.225 megawatts y en verano hemos registrado o habíamos registrado 2.080, 2.100. Este verano, como dice la ministra, nos ha sorprendido la... Pero ¿cómo es posible? Si él dijo anteriormente que en el invierno el pico es más alto, pero es más corto. Entonces se consume menos. ¿Por qué? Porque es menos consumo de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Ahora le está dando la razón al otro porque técnicamente hay que perrear. Hay que perrear, aunque no tengas la razón. Aunque sea que no, dile que sí. Si lo contradices, peor para ti. Pero Luis Ferrer, te invito a que escuches esa canción. La demanda de 2.150 en estos días. Es entre 100 y 150 megawatts. De diferencia, exactamente. La diferencia. Correcto. Bien, eso es bien. Muy importante. Muy importante. ¿Para qué sirve? No se sabe, pero muy importante. ¿Qué viene ahora? Bueno, hay sorpresas. Hay sorpresas. Mira, esto que van a ver ahora es una sátira, es una burla técnicamente al pueblo de Cuba a nivel nacional y desde la Asamblea Nacional de la mal llamada Revolución del Partido Paladar, toda esa mierda. Escuchen esto, porque ella le dice que hay sorpresas, observen las sorpresas. Claro que el otro estaba preparado porque no es tonto. Si algo no tenía, que no era tonto. Créeme que no era tonto. Falta una exhibición, ¿verdad? Mira la exhibición, échate esa talla. Ahora precisamente ¡ay! Comprobar, demostrar las cosas que tú explicabas. Y constatar. Un detalle en esta época, que no hace mucho, pero no fue tan cerca, no se habla de bloqueo. No se escucha la palabra bloqueo energético o bloqueo persecución financiera o no sé qué, mucho menos Free Palestina. Pero el bloqueo en este certamen de belleza que vamos a ver ahora no se pronuncia. Sigamos y disfruta de esto. Bueno, yo te aviso. Algunos de ustedes conocerán este aparato, ¿no? ¿Ve? Es una sátira impresionante. Conecta. Mira. ¿Ya? Bien. Fíjense en la operación. Déjame, Raimundo, déjame a mí. Esa es la cosa. Ahí va, poquito a poco, por eso.
soy paciente. Hasta ahora no ha fallado. El voltaje tal vez no esté muy bien, ¿sabes? Es que eso es poquito a poco, eso tiene que ir levantando. No, yo sé. Tienen que ir cogiendo poco a poco, dice. Yo lo he visto. Falta de respeto, bro. Ven. Ya se está embullando, comandante. Ya está mirando. El mundo, quítate de ahí. ¿Cómo es posible que el pueblo, y hablo del pueblo porque ellos son los representantes del pueblo, no de todos, pero una parte del pueblo, cómo es posible que aplauden, alaban a esta representación, la más miserable del gobierno hacia su pueblo? Así lo veo yo. Si no estás de acuerdo, sorry. Y si estás de acuerdo, déjame tu comentario. Fíjate que yo nunca pido like ni que te suscribas. Eso es una decisión personal de cada cual. Pero sí me encantaría que me dejaras un comentario a ver qué tú crees de de este teatro representado a la peor escala. Ese está demasiado elegante. Trae otro. ¿De qué es? El que más consume de todos los que hay aquí. Ah, dicen que el que más consume lo hubiéramos dejado para el final. Bien, descripción: ventilador artesanal, motor centrífuga Aurica. ¿La centrífuga es la misma que ventila para secar o no? Para que pongan atención, ese es que está hablando ahí. Es el actual ministro de Energías y Minas, de apellido Olevi, no me sé el nombre porque de toda esa gente, ¿sabes? No es mi intención conocerlos personalmente, sino identificarlos simplemente. Ese que está hablando es Olevi, el que hoy es el ministro de Energías y Minas. ¿Se dan cuenta por qué hoy el sistema eléctrico nacional está tan jodido? Para secar. Sí, igual. Bien, porque lo hicieron de distintas. Bien. Cedencia, Guareira, Matanza, hay una negociación y una recogida. Voltaje 110, corriente 2,85 amperes, potencia 286 watts, consumo 275,23 watts hora, 10 horas serían casi 3 kilowatts. Quiero que sepan que con 3 kilowatts y el equipamiento que estamos concibiendo para usar en la vivienda, para cocinar, tal vez 1 kilowatt sea suficiente para... Este que está aquí, este tipo que está aquí, estoy señalando ahí con el mouse, este tipo que está aquí es el actual ministro de Energías y Minas. Este personaje que está aquí. Para preparar la comida de por la mañana y por la tarde. Sí que lo ven, una maravilla. Échenlo a andar para... A ver, dice que hace un ruido. A ver. ¿Ustedes creen que eso es algo como para sentirse orgulloso de eso? Parece un 62. ¿Te das cuenta? Una burla. Te digo que con el aire que suelta se puede echar a andar un molino de viento. Aquí tiene esta bella exposición de bueno, observa esto. a ver.
Descripción: cocina artesanal, base alambrón, procedencia Sábalo, Pinal del Río. Se han recogido los lugares de los experimentos. Voltaje 110, corriente amperes, potencias 1081 watts por hora. Pero además gastan el doble porque tardan el doble en calentarse. El mundo... Ese, mira, ese que está ahí, este que está aquí, es el actual ministro de Energía y Minas. Ese que está ahí. Ustedes pueden presenciar esta Ese, míralo ahí. A mí me recuerda cuando estaba preso allá, escucha solitario, en la Isla de la Juventud, como yo tenía la suerte de que el director de la prisión era el dueño de la tienda. Allí vendía de todo, como los presos podían tener hasta 10 pesos, equivalente a dólares. Allí vendían hasta aceite de olivo. Oye, eso, cuando él estaba preso, en la tienda de la cárcel, dicho por el mismo tirano, que tiene muerto de hambre hoy a los presos y los tienen con una represión impresionante. Por cierto, Free Ferrer está pasando un momento difícil ahora, igual que Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y todos los presos del 11 de julio. Dice el tirano que en la cárcel donde él estaba en Isla de Pino, gracias a Dios, el jefe de la cárcel, el director de la cárcel, era el dueño de la tienda. Y había hasta aceite de olivo que les permitían andar con 10 pesos, que eran como 10 dólares. Pero los que saben un poco de la historia antes de la revolución, con 10 pesos era el salario básicamente de una persona. Se hacía mucho más que ahora con $1000 técnicamente. Bueno, estoy poniendo una comparación. El punto es que había tiendas en la cárcel que él tenía acceso y que podía comprar aceite de olivo. ¿Ok? Solamente. Esto es para que simplemente saque usted sus propias conclusiones. Bueno. Así es la cosa. Sigamos. Y bueno, yo lo utilizaba para alumbrarme, me quitaron la luz. Pero la cocinita esta la tenía ahí. Y cocinaba frijoles. ¿Frijoles? En esto. Pero esto tarda el doble en cocinar. No es que ocupe tanta capacidad como el tiempo total. O sea, 2 horas por lo menos. Se está hablando el doble que otra, que una olla, una hornilla eléctrica industrial. Yo hablaba, yo decía las cosas nuevas. Las cosas nuevas es capacidad de generación de electricidad con máquinas de altísima eficiencia. Oye, el delirio socialista. Y otras cosas de las que no quiero hablar aquí. Primero que... Parece que las cosas de las que no quiso hablar ahí fueron las que no se cumplieron, porque hoy Cuba, 2024, anda en un colapso total. Total. Y miseria es continuidad. Simplemente. La hagamos. Hay de todo. Están llegando máquinas para el sistema, para ampliar la electricidad que va a ir. Esa no va a correr por las transmisiones. Esa va donde tiene que ir, inyectada a la arteria del sistema. Hay otras que no van a ir a la arteria del sistema, van a ir a hospitales, a fábricas, a muchos lugares que no pueden depender del sistema. Si viene un ciclón, si pasa cualquier cosa, esas van a estar, son estandarizadas. Hay muchas, ahí se mencionaron. Pero todas las que se están escribiendo son estandarizadas, con pieza de repuesto, mínimo de combustible. Dios y mío. esas no van ni por la transmisión, ni por la distribución. No olviden esos dos conceptos. Transmisión son esas líneas grandes. No olviden. Distribución son las que salen de las subestaciones y van entonces al barrio. Allí donde están los transformadores. Y esto es rápido. Es rápido. Ay, Dios mío. Distribución, generación, distribución. Pero los últimos... Distribución,
generación, distribución. Échate de la onda. Los de emergencia. Ay, Dios mío. No van a generar para el sistema. Van a estar allí donde hagan falta en una situación de emergencia. Un hospital no puede ¿Y dónde estaban? En la situación de emergencia, porque hasta los hospitales se quedaron sin luz. depender del sistema de un árbol que se cayó. El hospital tiene un problema y arranca automáticamente. Y arranca automáticamente. Esto parece, disculpe, eso fue un bonus track. Esto es para reírse. Esto simplemente fue una demostración de que el sistema socialista cubano, desde sus inicios, fue un desastre. Nunca sirvió, nunca fue funcional. Siempre fue un sueño. Y el peor de los problemas es que el pueblo siempre apoyó ese desastre. Y estamos recogiendo ahora, me incluyo, porque yo soy parte de ese pueblo. Estamos recogiendo el resultado de la mala gestión de los inicios de la revolución, sus iniciadores y sus continuadores. ¿Ok? Nada. Por ahora te dejo. Esto es algo más que soñar, como la película. Cuídense mucho. Saludos. Bendiciones. Como siempre te digo, si tienes la libertad, cuídala. Si no la tienes, lúchala. En libertad siempre hay luz, siempre hay agua, siempre hay leche. Y lo más lindo que tiene la libertad es la libertad. Nos vemos. Chao.